Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo estás? Es un gusto volvernos a encontrar. Soy el profesor Denis. Vamos al tema a desarrollar. El día de hoy es Productos Notables 1. ¿Sí? ¿Correspondientes a qué? Correspondientes al curso de álgebra. ¿Sí? ¿Qué tenemos por productos notables? Es la multiplicación, es que la multiplicación de expresiones algebraicas que se obtiene de manera directa. ¿Quiénes te van a ayudar? Los productos notables. Entonces vamos a comenzar lo que son productos notables 1 con el trinomio cuadrado perfecto, identidades de leyenda. ¿De qué manera podemos obtener los trinomios cuadrados perfectos? Y a partir de eso, usando, vamos a llegar a lo que es identidad de leyenda, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos, mira, cómo llegas acá y cómo llegas acá. Pero para eso vamos a hacer uso binomio de la diferencia al cuadrado y binomio de la suma al cuadrado, ¿sí? Entonces, pero ¿a partir de quién? A partir de áreas lo vamos a demostrar. Por ejemplo, ¿no? Mira, tú sabes que el área, este es un cuadrado. El cuadrado es un polígono regular perfecto. ¿Por qué? Tiene lados iguales y ángulos iguales. ¿A qué es igual el área de un cuadrado? ¿A qué es lado al cuadrado? Mira, todo es. ¿A qué es igual el área de un cuadrado? El área de un cuadrado, mira, el área, vamos a poner acá, mira, observa, el área de un cuadrado es igual a ¿qué? Lado al cuadrado. ¿Qué es el lado? Mira, a más b al cuadrado. Y te das cuenta que el total es igual a la suma de sus partes, ¿sí o no? A ver, mira, y acá vemos lados iguales a lados diferentes. Mira, son paralelos, ¿eh? Si son paralelos, ¿qué? Esto también es b. Mira, esto también es b. Observa, esto también es b. Mira, son paralelos. Este sabe. Son paralelos, este es b. Y te das cuenta, mira, lados diferentes, lados iguales. Ya, este es un cuadrado, este es un cuadrado, este es un rectángulo, este es un rectángulo. Tú sabes que el cuadrado, ¿qué es igual? Lado al cuadrado, mira, lado al cuadrado. Otro cuadrito, ¿qué es igual? Lado al cuadrado. Este que es un rectángulo, base por altura, a por b. Base por altura, a por b. Y te das cuenta que la suma de estas áreas, te da igual al área total. Por eso decimos, vamos a decir, por eso decimos que el área del cuadrado va a ser igual a ¿quién? Al cuadrado más a por b. Vamos a poner acá más a por b más a por b más b al cuadrado. El cuadrado es igual al cuadrado, ¿qué más? Más ¿quién? A por b. A dos veces, mira, son semejantes, tienen las mismas variables. Entonces suma, mira, cuando son semejantes tú puedes sumar. Y ahí está, profesor, ¿ves? De esa manera, entonces, ¿qué decimos? Como ambas son áreas, ¿qué decimos? Son iguales. Entonces ahí tú determinas, ¿qué vas a determinar? Que a más b al cuadrado es igual a ¿quién? A al cuadrado más dos veces a por b más b al cuadrado. Entonces, de esa manera tú puedes determinar el binomio. ¿Qué binomio? Binomio de la suma al cuadrado. ¿Ves? Binomio de la suma al cuadrado. ¿Ves? Ahí está. Entonces, acá le vamos a poner binomio de la suma al cuadrado. Binomio. ¿Por qué es binomio? De la suma al cuadrado. ¿Te das cuenta? Binomio de la suma al cuadrado. ¿Ves? Entonces es importante que te des cuenta esta parte, binomio de la suma. ¿Ves? De esa manera se termina. Binomio, ¿por qué? Son dos términos algebraicos. Esta suma que está elevado al cuadrado. Entonces te das cuenta de qué manera lo hemos igualado y te das cuenta que el área total es igual a la suma de sus partes. Lo hemos sumado y nos da que son iguales, ¿ves? Porque ambos son las mismas áreas. Ahora, por ejemplo, vamos allá a lo que es binomio de la diferencia. Binomio de la diferencia al cuadrado. ¿De qué manera? Mira, queremos obtener esto. ¿Cómo queremos obtener? Para obtener esta área, ¿qué tenemos que hacer? Quitarle esto y vamos a quitarle esto. Entonces, ¿qué decimos? El área de esto, pero antes, ¿a quién le vamos a quitar? Le vamos a quitar al total. ¿El total quién es? Lado A por A. Entonces, pero tú sabes que esto es que le vas a quitar al total, mira, A, vamos a hacer acá, A al cuadrado. ¿Qué le vas a quitar? Le vas a quitar esta arista, mira, atiende. Mira, pero para eso hay que darse cuenta, ¿cómo son? Son paralelos. Este también es
esto también es A. ¿Te das cuenta? Esto también es A. Mira, te das cuenta, ¿sí? Entonces es importante, mira, observa. ¿Qué le vas a quitar? Esto le vas a quitar. Lado por lado. ¿Y qué es? ¿Qué figura es? Es un rectángulo. Entonces, ¿qué le vas a quitar? Menos A por B. Base por altura. A por B. ¿Qué más le vas a quitar? ¿Qué más le vas a quitar? Este lado, mira. Le vas a quitar esto porque tú deseas obtener esta área. Entonces, ¿qué le vas a quitar? A. Y acá le vamos a poner para que te des cuenta porque acá no se nota. ¿Qué le vas a quitar? La base por altura. A más B. Le vas a quitar A menos B. ¿Ves? Profesor, pero te has dado cuenta, que le vas, como tú, para hallar esta área, eso ya está bien, para hallar esta área, tú tienes que quitarle una vez, porque esto ya ha salido, le has sumado esto para que te dé esta área. Entonces, ¿qué? Tienes que quitarle esta área, pero esta área, ¿qué representa? B al cuadrado, es lado por lado al cuadrado, y es un cuadrado. Entonces, ¿te das cuenta? Esta área es igual a esto. Ahora, mira, lo vamos a determinar. Esta área de acá es igual a, mira, el área de ese cuadrado es igual a ese. ¿Sí? Entonces, esta área ya está acá. Pero de otra manera de hacerlo, mira, mira. Date cuenta, todo es A, mira, desde acá hasta acá es A. Para saber esto, ¿qué? Tienes que quitarle, entonces, este de acá va a ser A menos B. ¿Te das cuenta? Mira, todo es A. Y si, para saber esto, ¿qué? Tienes que quitarle esto. Esto va a ser A más B. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta ahí? ¿Te das cuenta? Entonces, ahí te das cuenta que este es un cuadrado. El área de este cuadrado, ¿qué es igual? El área de ese cuadrado es igual acá. Por ejemplo, vamos a poner acá. Mira, por ejemplo, vamos a poner acá. El área de ese cuadrado, que es igual. Lado al cuadrado. Ah, vamos a poner acá, espérate un rato, bien bonito, elegante. El área es igual lado al cuadrado. ¿Qué es su lado? Su lado es A menos B al cuadrado. Profesor, pero esa área también es igual a ¿quién? ¿A qué es igual? Al cuadrado menos, si cantidades iguales, si no es iguales, ¿qué es? Dos veces. O le pones A más B, mira, lo vas a poner A menos B más B al cuadrado. ¿Ves? Ahí lo tenemos. Profesor, pero sí, sigue operando, mira. A al cuadrado menos dos veces A por B más B. Como te hablan de la misma área, entonces ambos ¿cómo son? Son iguales. Entonces tú demuestras ahí A menos B al cuadrado, A menos B, vamos a poner esa casita para que se pueda hacer bonito. A menos B al cuadrado es igual a que A al cuadrado menos dos veces A B más B al cuadrado. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Qué bonito. Entonces, como se trata de las mismas áreas, entonces ambas áreas son iguales. Y ahí lo tienes, ¿eh? Ahí lo tienes de esa manera, ¿sí? Ahí lo tienes, ¿ves? Y ahí está demostrado. ¿Quién es este? Es binomio de la diferencia al cuadrado. ¿Ves? De la diferencia al cuadrado. ¿Qué es? Diferencia al cuadrado. Ahí está un cuadradito, pues entonces, ¿ves? Entonces, esto nos va a servir. ¿Qué nos dice? Que el binomio del cuadrado, que es igual. El primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo más b al cuadrado. El binomio de la diferencia, que es igual. El primer término al cuadrado menos el doble del primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Esto de acá nos va a ayudar a demostrar las identidades de leyendas, ¿sí? Identidad de leyendas, ¿sí? Entonces, mira, acá tenemos, mira, cómo a partir de esto llegamos a esto. Entonces, ¿qué aplicamos? Mira, acá vemos, el binomio de la suma, Entonces vemos acá, el primer término al cuadrado más el doble, ¿de quién? Del primero por el segundo, A por B, más B al cuadrado, más el primer término al cuadrado, pero como es la resta, menos ¿quién? El primero por el segundo, dos veces A por B, más el segundo al cuadrado. ¿Qué te dices ahí? Observa, mira, acá estos términos ¿cómo son? Son semejantes. Mira, este de acá es semejante con este B, y este de acá es semejante. Ahí ya. ¿Qué más te das cuenta?
Ahora, profesor, acá observamos dos cantidades iguales, pero que de signos diferentes. Entonces, se van a ir. ¿De qué te da? 0, 0. Entonces, ¿qué dice? Mira, observa. ¿Qué dice? Dos veces a al cuadrado más dos veces b al cuadrado. Profesor, pero no parece nada. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué ambos tienen en común? Ambos tienen en común ¿qué? El 2. Entonces, factorizas acá. 2 por a, lo mismo, más b. Cuando tú factorizas, ¿qué tienes que observar? Que lo que tú factorizas debe ser igual al original, ¿sí? Entonces, de esa manera tenemos y demostramos, ¿qué demostramos? ¿Cómo son estos dos? Son iguales. Entonces, ya hemos demostrado una identidad de ley entre. Vamos a demostrar la otra identidad. ¿Qué nos dice? Mira, de la suma a, el primero al cuadrado, más el doble de ¿quién? Del primero por el segundo, igual, más b al cuadrado, menos. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Este es al cuadrado, no hay que olvidarse. Entonces, el primero menos. Entonces, hay que tener en cuenta, cuando es el menos, hay que poner un corchete o un paréntesis, porque el menos altera todos los signos de lo que está dentro, lo hace cambiar. Entonces, pones acá al cuadrado, dos veces el primero por el segundo. El primero pones a por el segundo, ¿sí? Es importante esa parte, el primero por el segundo. ¿Qué más sigue? Vamos, ¿qué más sigue, campeón? Vamos, ¿qué más sigue? Que sigue acá, b al cuadrado. Muy bien. Entonces, vamos a ver, mira, a al cuadrado menos 2, más 2 veces a por b, más b al cuadrado. Menos por más, menos a al cuadrado. Menos por menos, ¿qué te da? Positivo, muy bien, positivo. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Vamos, ¿qué sería? 2 veces a por b. Menos por más, menos b. Allá, muy bien. Mira, y te das cuenta, mira, cantidades iguales, mira, cantidades iguales, ¿sí? Cantidades iguales, mira, pero signos diferentes. Entonces, si son signos diferentes, ¿qué sabes? Se van a ir porque te da 0. ¿Te das cuenta? ¿Qué te va a quedar? ¿Qué te va a quedar, campeón? Mira, dos veces A, B, todos son del mismo signo. Son del mismo signo, entonces se van a sumar. 2 veces A más B más 2 veces A más B es igual a 4 veces A más B. Y te das cuenta cómo son. ¿Cómo son? Son iguales. Entonces de ahí está demostrado de qué manera se llega a 4 veces A más B. Cuando encuentres esta forma, dices primero la suma, después la diferencia, ¿sí? Entonces es importante que des en cuenta los signos que ven en el medio. Si es más, 2 veces A más B, 2 veces A al cuadrado más B al cuadrado. Cuando es menos, 4 veces el primer término por el segundo término. Ahora tenemos 3 ejemplitos para poder aplicar todo lo que hemos aprendido, ¿sí? ¿Qué dice? Efectúe. ¿Qué tenemos que efectuar? Mira, acá está la suma, muy bien. Acá está la suma, aquí dice el primer término al cuadrado más es 2 veces el primero por el segundo, le pones x por 1, más el primer término al cuadrado más 2 veces el primero, ¿por quién? Por el segundo, más 4 al cuadrado, menos 2x al cuadrado, menos 10x al cuadrado. Profesor, muy bien, mira, son iguales, entonces ¿qué hace? Se suma más 2 por x por 1, 2x, más 2 por x, 8x, menos más 16, más 2x, muy bien, menos 10. Profesor, mira, date cuenta, mira, observa, mira, iguales. Entonces, ¿qué hace? Se cancela. Entonces te da 0, porque son dos cantidades iguales. Son cantidades, ¿qué son cantidades? Son cantidades, vamos, son cantidades diferentes, mira, porque el signo es negativo. Entonces son cantidades iguales, pero de signos diferentes. Entonces te da 0. Ahora seguimos, mira, 2x, 8x. ¿No? Vamos a sumar, hay que sumar directo, no hay que bajar. 2 más 8, ¿por qué no estás sumando? Porque son semejantes, tienen la misma variable. Entonces sería 10x menos 10x más 16. Profesor, cantidades iguales se van. ¿Qué te queda? Si no hay más y menos, se hace. Entonces el resultado es igual a 16. ¿Ves? Ese es el desarrollo de la primera pregunta. Vamos a la segunda. Dice, si a más b es igual a 4 y a por b es igual a 2, calcula a al cuadrado más b al cuadrado. Ah, te das cuenta, si nos piden
A al cuadrado más b al cuadrado, y es la suma, entonces nos vamos a la suma, mira, nos vamos al binomio de la suma. Pero a partir de dónde tenemos que generar. Ah, ya. Para poder generar, acá no podemos hacer nada, porque nos piden al cuadrado, entonces tenemos que, ¿dónde? El primero es el segundo, mira. Mira, observa, ¿por qué hemos elegido el segundo? Mira, porque nos va a permitir llegar a más b, mira, observa. Solución, mira. Solución. ¿Qué dices? Mira, observa, ¿qué dices? A al cuadrado, a más b al cuadrado igual 4 al cuadrado. ¿Te das cuenta? ¿Pero qué es esto? Ah, profesor, si ambos lados, esto lo das al cuadrado, acá también al cuadrado, para que no se altere la igualdad. Entonces, mira, y vas a llegar allá, mira, ¿por qué? Esto te da como resultado, mira, al cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Entonces, ¿qué dices? Al cuadrado más el doble del primero por el segundo término, más b al cuadrado igual a 16. Profesor, mire, observe. Acá tengo al cuadrado y tengo, mira, acá está. Ah, ya, entonces ya tenemos ahí lo que nos piden. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar. Ah, pero va a ver, profesor. Sí, hijo, acá lo tienes, mira, ve. Acá lo tienes. ¿Cuánto vale? Vale 2. Entonces, hay que reemplazar. Al cuadrado más 2 veces a por b, ¿cuánto vale? 2. Más b al cuadrado es igual a 16. ¿Cuánto es acá? A al cuadrado más b al cuadrado igual 16 menos 4 al cuadrado más b al cuadrado es igual a 12. ¿Ves? Entonces, te das cuenta, ese es el resultado de la segunda pregunta. Ahora sí, mira, obtenga el resultado. Ah, ya, profesor, mira, son iguales, ¿ah? 4x más 3x, 4x menos. Ah, ya, pero son iguales los términos. ¿Pero qué cambia? Cambian los signos. ¿Cuál usamos? ¿El primero o el segundo? ¿Qué signo lleva el medio? Ah, el del medio. Usamos el segundo. ¿Qué nos dice? 4 veces el primer término por el segundo término. 4 veces el primer término por el segundo término. ¿Quién es el primer término? 4x. ¿Por quién? Por el segundo término. Abajo, ¿qué decimos? Mira, 3x. Ah, ya, muy bien. Ah, al otro lado también aparece, mira, 3x 2y. Pero es más, ¿qué signo en el medio? Ah, entonces vamos a usar la segunda identidad de leyenda. ¿Qué decimos? 4 veces el primero por el segundo término. Allá, mira, numerador, denominador, aparecen las mismas variables, mira. Pero te das cuenta, mira, acá hay 4, entonces podemos simplificar. ¿Qué nos queda? Mira, observa. 4 por 3, 12. 12xy. 3 por 2, 6. X por y, xy. ¿Te das cuenta? Te das cuenta. Entonces, mira, observa, mira. xy. ¿Qué nos dice? 12 entre 6. 2. Muy bien. ¿Te das cuenta? Qué sencillo es el tema cuando tú lo escuchas o lo aprendes con mucho cariño, ¿no? Entonces es importante que te des cuenta de dónde proviene y la importancia de los productos notables para la multiplicación de expresiones algebraicas. Espero haber colaborado con tu aprendizaje. Muchas gracias. Será hasta otra oportunidad, campeón.